Hoy damos por hecho el GPS y las pantallas digitales, pero hubo una época en la que el reloj era uno de los instrumentos más importantes a bordo. No era lujo, no era diseño, era navegación, cálculo y supervivencia. Antes de los satélites, un error de segundos podía significar perderse en el océano o no volver jamás. Hoy hablaremos de los relojes más icónicos en la historia de la aviación, relojes que volaron y se usaron en guerra y que nacieron porque el cielo lo exigía. El primero de la lista es el Cartier Santos. Para entender el Cartier Santos tenemos que regresar a principios del siglo XX, cuando volar todavía era una locura. Uno de los hombres más famosos de esa época era Alberto Santos Dumont. Santos Dumont no era solo piloto, era ingeniero, diseñador y un verdadero pionero. Volaba dirigibles y aviones abiertos, con controles básicos y sin instrumentos modernos. Y tenía un problema muy simple: cuando volaba no podía ver la hora sin soltar los mandos. En esa época los relojes eran de bolsillo, usarlos en vuelo era incómodo y peligroso. Aquí entra su amigo Louis Cartier. Cartier no diseñó una joya, diseñó una solución. En 1904 crea un reloj de pulsera, plano, legible, con tornillos visibles que reflejaban la ingeniería del momento. Así nace el Cartier Santos. El Santos moderno conserva ese ADN: caja cuadrada, alta legibilidad, movimiento automático, manufactura Cartier. Hoy un Cartier Santos nuevo ronda entre $6,000 y $9,000. En lo personal me encanta este reloj por lo que representa en la aviación y la industria relojera, aparte de que es muy bonito. Por seguro este es un reloj que compraría de tener el dinero disponible. Ahora viajemos a 1927. Un joven piloto estadounidense, Charles Lindbergh, despega solo de Nueva York rumbo a París, siendo el primer hombre en cruzar el Atlántico sin escalas. Para aquel tiempo era algo que nadie había logrado. No había GPS, no había radar, no había radio confiable. Si se perdía, no había plan B. Después de más de 33 horas de vuelo, Lindbergh lo logra. Pero al regresar entiende algo fundamental: el mayor enemigo no fue el avión, fue la navegación. Un error mínimo de tiempo podía significar cientos de kilómetros fuera de curso. Por eso colabora con Longines para crear el Hour Angle Watch. Este reloj permitía calcular la longitud geográfica usando hora exacta, bisel giratorio, tablas náuticas y observación astronómica. Era una herramienta de navegación aérea. Hoy podemos encontrar este reloj entre los $3,000 y $4,000. Es una hermosa herramienta de navegación. En la Segunda Guerra Mundial, la aviación deja de ser exploración y se convierte en supervivencia. Los VUHR eran relojes de observación para navegantes de la Luftwaffe. No los usaba el piloto, los usaba el navegante. Los fabricantes oficiales eran Laco, Stowa, Wempe, IWC y Lanson. Los VUHR eran relojes de 55 milímetros, precisión cronométrica, corona gigante y sin logos. Los relojes originales son buscados por coleccionistas y pueden alcanzar decenas de miles de dólares. Por parte de los aliados, Estados Unidos eligió otra filosofía. Hamilton desarrolló el A11, reloj que era simple, pequeño y extremadamente confiable, con una producción masiva para ganar la guerra. Actualmente tienen un costo de $1,500 a $4,000. Por parte de la Fuerza Aérea Británica, la RAF operaba bajo presión constante, con múltiples misiones diarias durante la Batalla de Inglaterra. En el Reino Unido, los pilotos de la RAF volaban múltiples misiones diarias. Sus relojes eran claros, robustos y precisos, pensados para uso continuo. Hoy son piezas muy buscadas por coleccionistas. Entre ellos tenemos el RAF 6B159, cuyos fabricantes son Omega, Longines y Jaeger-LeCoultre. Otro modelo es el RAF Mark 11, los cuales los fabricaban IWC y Omega. Llegamos a los años 50. La aviación comercial despega, pero los pilotos aún hacían cálculos a mano. Breitling responde con el Navitimer, un reloj con una regla de cálculo integrada. Con este reloj, un piloto podía calcular consumo de combustible, velocidad, distancia y tiempo estimado, todo directamente en la muñeca. Un Navitimer ronda entre los $7,000 y $9,000. No es simple, nunca quiso serlo. A principios de los años 50, la aviación entra en una nueva era, la era jet. Aviones como el Boeing 707 permiten por primera vez volar largas distancias rápidamente y de forma regular. Con los vuelos intercontinentales nace un nuevo problema: los usos horarios. En 1955, Rolex crea el GMT Master para pilotos de Pan American World Airways. Su genialidad está en algo muy simple: una aguja adicional de 24 horas y un bisel giratorio de 24 horas. Esto permitía al piloto ver la hora local con las agujas normales, ver la hora GMT
con la aguja extra y ajustar el bisel según la ruta. Era la primera vez que un reloj resolvía el problema del tiempo global. Por primera vez, 2 horarios en un solo vistazo. Por último, tenemos una mención honorífica. Aviate. No tiene historia operativa en guerras, pero basa sus diseños en aviones reales y cabinas auténticas. Modelos inspirados en aviones como el Hawker Hurricane, el Spitfire o el Mustang. Aviate usa movimientos japoneses confiables y precios que normalmente van de $250 a $500. Aviate funciona como una puerta de entrada al mundo de los relojes de aviación. Estos relojes no nacieron para presumirse, nacieron para funcionar bajo presión, con todo el ADN de la aviación. Antes del GPS, el tiempo era el instrumento más importante a bordo.